Mientras no encuentre instituciones que reemplacen a los partidos políticos, que cumplan funciones importantes como la que cumplen los partidos políticos, yo no digo que la democracia se debilite, pero se afecte en su calidad, ¿sí? Tenemos que recuperar instancias de representación predecibles, previsibles, organizaciones que la sociedad pueda ver con transparencia, quiero decir, que sepa bien qué es lo que representan, qué se puede esperar de ellas, qué políticas aplicarán. Hoy esto está bastante complicado, ¿no es cierto? Quiero decir, hoy la sociedad no tiene certeza bien acerca de cuáles son las posiciones de los partidos, ¿no? Y me parece, sí. Esta transversalidad que habla de espacios políticos, Sí. obviamente que no reemplaza la ideología partidaria, ni reemplaza precisamente aquella confiabilidad y garantía que daba el partido político. Claro. Yo puedo hablar sobre todo del nuestro. El nuestro, bueno, yo creo que ha sido muy dañado, sobre todo en estos últimos 4 años, no deliberadamente, pero por actitudes equivocadas en su identidad, en su significado, en su razón de ser. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo grande para que la sociedad vuelva a ver a la Unión Cívica Radical como una institución que procura defender precisamente a los sectores populares, para decirlo en muy pocas palabras. De todas maneras, yo no creo que volvamos al bipartidismo. Va a ser muy difícil, en todo caso llevará mucho tiempo. Vamos a ir a bifrentismo seguramente, tal vez pasando por trifrentismo. Y me parece que la Unión Cívica Radical debe ser la articuladora de un frente progresista, también predecible, previsible, que reúna fuerzas afines, un frente político, un frente de gobierno. Eso no quiere decir que eventualmente un partido político que no tiene coincidencia con nosotros pueda acompañarnos preservando su autonomía en el Parlamento, si toca gobernar ese frente del que forma parte de la Unión Cívica Radical, cuando toma decisiones que a ese partido que se suma en condición de aliado electoral no le parecen las adecuadas, ¿no? Pero creo que hay que trabajar en esa dirección, ¿no? Bueno, recomponer el sistema de partidos a través de frentes. Los pierden y ganan elecciones, tienen tiempos en los que tienen mejor relación con la sociedad, tienen tiempos en los que tienen peor relación con la sociedad, depende de cuáles hayan sido sus performances o sus gestiones o su rol en la oposición. Yo creo que en los últimos tiempos la Unión Cívica Radical, sobre todo en estos últimos 4 años, las conducciones del partido y quienes han tenido responsabilidades mayores, sin querer le han causado un daño muy grande al ideario, a la identidad, a lo que representa históricamente la Unión Cívica Radical, a la razón de ser de la Unión Cívica Radical. Esto es... En este juego, precisamente, de sostener la identidad partidaria, buscar la recomposición del partido y, naturalmente, en este caso en concreto, actuar como oposición. Allí, seguramente que la preferencia de Ricardo Alfonsín, de acuerdo a lo que he observado, estaba en la presidencia en manos de Cornejo y no de Negri. Bueno, y ahora, a ver, la presidencia del bloque. Sí. Bueno, a mí lo que más me preocupa en realidad son las ideas y las propuestas que en función de esas ideas se adoptan o se defienden. A nosotros ahora nos toca hacer oposición. Bueno, desde el Congreso ya ha habido una discusión efectivamente por la presidencia del bloque. A mí me hubiera gustado más, o me hubiera gustado que se supiera cuáles son los diferentes proyectos que tenían los dos que aspiraban a conducir el bloque, si había entre ellos diferencias respecto de lo que había que hacer con la Unión Cívica Radical o no. Lamentablemente eso no se ha discutido, ni fueron este tipo de argumentos los que se invocaban para sostener que alguno tenía más derechos que otros. A mí me interesan los proyectos, a ver, ¿qué diferencia? ¿Qué hubiera pasado con un bloque conducido por Cornejo y qué hubiera pasado con un bloque conducido por Negre, ¿no? Si hubieran tenido la misma política con relación al oficialismo, hubieran tenido diferencias. Bueno, yo creo que esto es lo que tiene que discutir el partido. ¿Qué vamos a hacer? Oposición seria y responsable. Eso está bien, muy bien. Eso lo va a hacer cualquier partido político. Tenemos que ser un poco más específicos. Hacia adelante, ¿vamos a defender las ideas de la Unión Cívica Radical o las ideas del PRO? Porque durante estos últimos 4 años no estuvimos haciendo otra cosa que defender, convalidar, apoyar,
por acción o por omisión, las ideas del PRO. Yo creo que hacia adelante tenemos que defender las ideas del partido, porque no somos iguales nosotros, al PRO. A eso lo dijimos desde que se creó Cambiemos. Claro, tienen que volver a reconocerlo los dirigentes del partido. Claro, que el día que lo reconozcan tendrán que decir por qué razón insisten algunos en continuar un acuerdo con una fuerza que piensa de manera diferente a la nuestra. Por eso digo, si la Unión Cívica Radical hacia adelante va a defender o hacer oposición desde las ideas de la Unión Cívica Radical, es posible que con el próximo gobierno tengamos muchas más coincidencias en materia económica y social que las que la gente supone. Ahora, si nosotros nos paramos en la ideología del PRO para hacer oposición, vamos a tener mucha diferencia, pero díganselo a los argentinos y a los radicales. Si lo que piensan es hacer oposición desde las ideas del PRO, díganle a los radicales y a los argentinos, sí, nosotros creemos que lo que se hizo durante estos 4 años hay que volver a hacerlo hacia adelante. Incluso creemos que hay que tratar de presionar para que este gobierno haga lo mismo que hizo el PRO desde el 2015 hasta el 2019. Díganle eso a los radicales y los radicales van a decidir qué corrientes de pensamiento internas del partido hay que fortalecer.